Francisco Herrera Luque y la mitología histórica. La novela Bobes el Urogallo, publicada en 1972, escrita por Francisco Herrera Luque, es considerada como poco más o menos, y sin el poco y sin el más y en el menos, como un referente para historiar al Taita Bobe. Es decir, muchas de las cosas que supuestamente sabemos sobre Bobe, sobre el caudillo realista de los llanos de Venezuela, proceden de este libro, que no es un libro de historia, es una novela, ¿no? Además con un título pues muy impactante y sugerente, Bobes el Urogallo. Y con todo y con eso pues nos disponemos con el pana Emilio Acosta de Venezuela Provincial a analizar cómo a partir de este libro pues se ha deformado absolutamente todo lo que es el testimonio histórico de tanto de Bobes en particular como de la causa realista que fue muy apoyada en Venezuela en general. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada darte las gracias como siempre, ¿no? Por tu invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de Francisco Herrera Luque, ¿no? Y la mitología histórica, Ujú. porque es que no solo se da con el Taita Bóves y la novela Bóves el Uruguayo, también se da con sus otras obras, ¿no? Él habla mucho de la conquista, de la época hispánica venezolana, ¿no? En sus trabajos. Y bueno, para quien no conozca a Francisco Herrera Luque, él es un escritor y psiquiatra venezolano, nacido en Venezuela, en Caracas, en el año 1927. Y bueno, es conocido por ser uno de los pioneros de la novela histórica venezolana. Herrera Luque estudió en Salamanca y en Madrid en los años 50 y en Caracas fue fundador de la Cátedra de Psiquiatría en la Universidad Central de Venezuela. Como dije, Herrera Luque publicó numerosos tratados de psiquiatría también, de novelas fabuladas, como Los Amos del Valle, Viajeros de Indias, Bobes el Urogallo que tú bien citaste, o La Luna de Fausto, ¿no? En Venezuela se suele dar o caer en el error de tomar a Herrera Luque como una fuente histórica, ¿no? Y muchas personas creen que su obra fueron hechos ocurridos durante la época hispánica, cosa que es totalmente falsa. Y bueno, hoy trataremos de aportar datos al respecto, ¿no? Bueno, pero no solo en Venezuela, te cuento, Emilio, que yo Ujú, la primera vez que llega a mis manos Bobes el Urogallo eran mis tiempos universitarios y ya se nos la citaba como una referencia. Al cabo de muchos años, la volví a leer y hay que decir una cosa, nosotros no estamos defenestrando al Herrera Luque literato, porque Herrera Luque ujú. escribía muy bien y Bobes el Urogallo como formato novelístico está muy bien, ¿vale? Como una novela está muy bien hecha. Pero al cabo de los años yo las volví a leer e incluso seguí con muchos tópicos y estereotipos que me había transmitido y me ha costado, o sea, yo reconozco que me ha costado separarme de todo eso. Y bueno, lo cita, por ejemplo, José Semprún en su libro sobre el Taita Bobes, ¿no? La división infernal, Bobes vencedor de Bolívar, la influencia que ha causado esta novela, no porque esté mal escrita, porque yo vuelvo a insistir, como novela está muy bien. Sí, que ojo, No, que el público sepa que estamos aquí hablando de historia pura y dura. O sea, otra cosa es exactamente, el sino talento como novelista, ¿no? correcto, sino porque es una novela que se ha tomado como una referencia histórica absoluta y ahí es donde está el error. Tú decías antes, recordabas muy oportunamente que Herrera Luque estudia en Salamanca y en Madrid, es especialista en psiquiatría, y eso es muy interesante porque date cuenta, en los años 50 del pasado siglo XX, todo el trasiego que hay entre España y Venezuela, eh, luego viene Marcos Pérez Jiménez y él promociona mucho la emigración, sobre todo de europeos latinos, porque él dice que eran los primeros que se adaptan, ¿no? Y bueno, parte de tu familia llegan justamente, ¿no? Más o menos a Sí, raíz de la eso, parte extremeña llegó en la época de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, y ese intercambio tan fuerte que hay, político, económico, entre España y Venezuela, bueno, a tal punto de que en la época de Franco aquí se le empiezan a hacer homenajes grandiosos a Bolívar, ¿no? Y me llama mucho la atención el papel de psiquiatra de Herrera Luque que él aplica a su novela y te explico por qué. Pues claro, cuando uno llega a cierta veracidad histórica, uno no puede negar las barbaridades de Bolívar. O sea, las barbaridades bolivarianas, incluso el mismo Bolívar hace apología de ellas. Entonces, llega un momento que ya no la puedes negar. Pero claro, ¿cómo actúas tú psicológicamente? Como que él se enfrentaba a los bárbaros. Entonces ahí entran mitos como el que la discriminación de los criollos, la administración borbónica,
y cómo Bobes era una mala bestia, que mandaba a violar en masa, que además se llevaba todo el santo día borracho. Es un poco lo que Juan Uslar continúa también en su libro sobre Bobes. Juan Uslar, basándose quizás en la metodología marxista para explicar a Bobes, un poco más o menos que nos vende como que Bobes era una especie de Rastafari marxista y de que eso después lo toma Hugo Chávez en su discurso sobre Bobes. No, Bobes en verdad no era realista, sino era un hombre que estaba cabreado en el mundo, lideró a los negros y a los mulatos y se enfrentó a todo. Pero claro, después tú te vas a la veracidad histórica y dices, oye, que un sobrino de Benito Boves siguió mucho de, perdón, un sobrino de José Tomás de Boves, José Tomás. Benito Boves, siguió en la causa con Agualongo, incluso hay quien dice que estaba implicado en el asesinato de Sucre, y Boves sí fue realista. Lo que pasa que, claro, hay que No, explicar hasta mismo Fernando psicológicamente. VII lo eleva a general post-mortem. Correcto, y hay que explicar, y esto yo creo que es muy interesante en Herrera Luque, porque él como psiquiatra quiere apelar un poco a la mente del lector y a decir, claro, sí, reconocemos que Bolívar hizo barrabasadas, pero claro, se enfrentaba a un bárbaro que era una especie de Atila, ¿no? Entonces ahí yo creo que su papel de psiquiatra se ve bastante en su novela. Bueno, me dejaste loco con el dato de que en tu universidad en Sevilla, que tú eres, tienes el título de historiador, mandaban a leer Vos el Uruguayo, porque es una novela, ¿no? Es increíble que... No, o sea, a ver, aclaro este punto. No, no es que nos dijeran que aquello era palabra de Dios, pero Ajá, está entre los libros que, oye, más o menos, pues te recomienda, ¿no? No porque tampoco. Yo he tenido muy buenos profesores, gracias a Dios, ¿eh? ujú. De historia, pero que sí, sí es Emilio un libro que está de referencia en las universidades, de que siempre que sale este tema surge Bobes el Uruguayo. Sí, bueno, si lo recomiendan como novela histórica, pues genial, ¿no? Porque uno puede como que entretenerse, ¿no? Pero no tomarlo como una fuente primaria o histórica o de investigación histórica, ¿no? Pero bueno, para empezar, hay que dejar claro que Herrera Luque no es historiador. Eso es lo primero y principal. Sí. Primero que jamás recibió un título como historiador de ninguna entidad educativa. Aunque si bien es cierto que los estudios como historiador es discutible, ¿no? Ya que muchos historiadores importantes no tenían formación universitaria en dicha rama y que la academia formal, por lo menos en Venezuela, no es tan vieja, pero tenemos varios ejemplos de grandes historiadores sin estudios académicos como Laureano Vallenilla Lanz o el hermano Nectario María, o un ejemplo más, A Laureano Vallenilla lo estudiamos en la universidad con el cesarismo democrático, por cierto. sí, es muy buen historiador. O si quieres podemos nombrar un ejemplo más moderno o actual, como Iván Vélez, que no es historiador de carrera, pero hace muy buen trabajo, ¿no? Mm. Pero es que estos casos son distintos porque, como digo, si hacen un trabajo de tipo académico, histórico, con rigor, como lo hacen los historiadores de profesión, con muchos pies de página y citas de documentos en sus obras, por ejemplo. Y el Raluque no hace un trabajo tipo académico histórico, simplemente es un echador de cuentos. Por algo su obra es novela o historia fabulada, y sí, que como psiquiatra trata de hacer un análisis y fue muy premiado a nivel médico, inclusive recibió premios científicos como en su obra La huella perenne, pero una cosa es una academia de medicina que premia un análisis como psiquiatra y otra muy diferente, pues ser historiador con base documental y ser premiado por una academia de historia, por ejemplo. O sea, y hay que decirlo, ningún historiador serio lo toma como historiador. Reconocidos historiadores venezolanos como Rafael Arraiz Luca o Inés Quintero lo han dejado claro muchas veces. Es más, sus obras más famosas, como tú bien citaste, Bob es el Uruguayo y Los Ames del Valle, son novelas históricas. Los Viajeros de India, que es otra obra de él, está cargada de leyenda negra antiespañola y se basa en su opinión personal respecto a algunos hechos registrados durante la época hispánica que son puntuales, como lo puede ser la historia del tirano López de Aguirre, pero es que ese caso no fue algo general durante el proceso de la conquista, no solo en Venezuela, en América, ¿no? Claro, Y hay que decirlo, eso no lo hace ningún historiador serio. mm, El general en su laberinto, por poner un ejemplo de García Márquez, también es una novela histórica y nadie la toma como verdadera, a pesar de que García Márquez se documenta para escribirla y es muy buena, hay que decirlo, pero no es historia.
pero ojo, eso no quiere decir que Herrera Luque no sea un excelente escritor, es muy buen novelista, pero ese es otro cantar, Y ¿no? lo mismo que tomar a Pérez, como si tomáramos a Pérez Reverte como un historiador, o sea, es un absurdo porque además Pérez Reverte en los tercios de Flandes introduce el mito del inquisidor malo, que ese mito está en Dostoyevsky, está en tantos otros, ¿no? Pero es interesante lo que tú dices, en Lope de Aguirre, que claro, el estudio de Lope de Aguirre para un psiquiatra debe ser, yo me imagino que es el sueño de un estudioso, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que en esa época en Venezuela se plantean problemas como que, bueno, nuestro país está prosperando, pero ya advertía Arturo Uslar, hay que sembrar el petróleo. Esa frase que nosotros aquí en España, y más yo donde me encuentro, en Sevilla, diríamos hay que sembrar el turismo, ¿no? Y él, por ejemplo, Herrera Luque, apelaba mucho a que en Venezuela tenemos un problema de violencia. Y la violencia no tiene nada que ver con la violencia de ahora, en aquella época, ¿no? Pero ya él apelaba que había un problema de violencia en Venezuela. ¿De dónde proviene esta violencia? Bueno, pues, ¿de dónde va a provenir? Lógicamente, como no podía ser de otra manera, de los conquistadores. Y si tenemos un Lope de Aguirre, pues ahí ya nos viene como anillo al dedo. Entonces, como te digo, es que Bob es el urogallo, después de yo de haberla leído un par de veces, ahí me voy dando cuenta con el paso de los años cómo él apel, digamos, su mentalidad de psiquiatra. Oye, que yo no digo que fuera un mal psiquiatra, ¿eh? Pero es Pero que una cosa es ser psiquiatra y otra ahí historiador. está, que él intenta, digamos, apelar a la mente del lector para, en este caso, pues, referir una guerra de secesión que en verdad no se corresponde con la realidad y conforme más pasa el tiempo y más vamos viéndolo, no había justificación. Te quiero decir, porque todos los tópicos que se le achacan al Taita Bove, que el Taita Bove es un psicópata, ¿no? En Bove es el urogallo, y además con esa metáfora de ese pájaro que tanto abunda en Asturias, que su padre además era un mujeriego, en fin, una serie de cosas, que todo ese tópico y ese estereotipo se pierde, porque yo siempre digo lo mismo, Emilio, el primer intento de rebelión es de Francisco de Miranda, de un oficial español, en 1806, 2 años antes de la entrada de Napoleón, que él mismo dice protegido por la Marina Británica, y que Venezuela fue uno de los territorios de la monarquía católica más favorecidos por la política borbónica. Y esto no lo digo yo, si tú ves el estudio que hace de Caracas, de la economía de La Guaira y Puerto Cabello, de Lucena Salmoral, él mismo lo admite. No era una época dorada ni rosa. Había cosas que mejorar, había problemas, pero desde luego, si atendemos a los datos y a la relación que tiene Venezuela con el puerto de Veracruz, con Santo Domingo, fue una época de mucho movimiento. Por tanto, claro, el Taita Bobes como personaje psicópata y como asesino y como bárbaro y como Atila, pues es el justificante, bueno, y por supuesto con los Borbones. Estamos ante los justificantes psicológicos, y esto es muy importante entender la psicología de la literatura, de todo lo que viene con Bolívar, pero claro, ahí no nos explica por qué, por ejemplo, Arismendi, cuando mandan degollar a los enfermos peninsulares y canarios, manda a prostitutas a que bailen el palito encima de los cadáveres, ¿no? Entonces la No, y él en su novela psicología, dice que Bobe bailaba el pirrico, creo que se llamaba. el piquirico. El piquirrico, ajá, sí. Haciendo casi que un traslado de lo de Arismendi a la figura de Tomás Bobe. Claro que eso se ve muy claro en la película del Taita Bobes. En la película del Taita Bobes, que ya lo hablamos aquí, que se basa mucho en Bobes el Urogallo. Que dicho sea de paso, como novela está muy bien, ¿eh? Y muy bien escrita. Sí, ¿no? Y también explica mucho de por qué, ¿no? Boves, eh, después de haber sufrido a manos de los insurgentes su familia y su negocio, pues mucho daño, pues también se explica un poco de por qué su actuar posterior, pero claro, o sea, él sí se documentó, pero la obra no es historia, no se puede tomar a pie de letra, ¿no? Pero algo que tú decías anteriormente, que la época de los años 50 pues muchos escritores pues buscaban tratar de analizar algunos de los orígenes de los problemas de Venezuela, de por qué la violencia, ¿no? Y entonces siempre se achacaba a la figura de la leyenda negra, y eso lo hace muy bien en sus tesis de doctorado que se origina la obra de los viajeros de Indias de 1961, ¿no? Que hay que decirlo, que trata sobre las cargas psicopáticas que sobre la sociedad venezolana dejaron supuestamente
Herrera Luque, los conquistadores españoles, que padecen problemas sociales crónicos de origen genético. Me gusta estar Imagínate, cerca de la Alhambra, me gusta estar. salud, salud. O sea, imagínate la conclusión a la que llega Herrera Luque, o sea, poniendo los problemas de violencia como algo de origen genético. Y esta obra pues trata de una serie de enfermedades y criminalidad morbosa dejadas en tierras americanas por conquistadores españoles. O sea, conocer los orígenes de personalidades de los habitantes de Hispanoamérica lo condujo supuestamente a una aproximación de un estudio de herencia y de genética. Todo ello se refleja, según él, en una altísima incidencia de personalidades psicopáticas de comportamiento inestable que conduce a las mayores tasas de criminalidad. O sea, este artículo veremos, de verdad, esta obra veremos leyenda negra pura y dura, No, ¿no? pero y además no solo eso, porque él añade también que muchas poblaciones amerindias de Venezuela eran especialmente violentas y también añade el papel de los esclavos africanos, pues que venían arrancados de su cultura, venían totalmente extrañados y eso les lleva también un comportamiento violento, o sea, que en verdad no es solo leyenda negra que por supuesto, sino que él mete todo en el mismo saco, ¿no? Sí, y en su otra obra reconocida, que es Los Amos del Valle, también podemos encontrar cosas, diálogos tales como estos, te lo cito. Ujú. Pues son precisamente ellos, esos locos asesinos salvajes, atormentados y lujuriosos, el primer eslabón de una cadena que termina en el mantuano. O sea, está hablando de los conquistadores. Te cito otro diálogo del libro. Ujú. ¿De dónde tomó su hijo el encomendero que el valor lo justifica todo? ¿No fue acaso del conquistador? ¿De dónde viene la idea de que la hombría es cuestión de tener muchas hembras? ¿De dónde proviene ese fatuo orgullo de sentirse superhombre? ¿No fue acaso del conquistador? Otro diálogo te lo nombro. ¿Quiénes eran nuestros padres? ¿No era acaso la es de España, los indeseables de Castilla, los ladrones, vagos, perseguidos por la justicia? ¿De dónde crees que procede nuestra lasitud moral ante el robo, el peculado, el tráfico de influencia, la Ya. impunidad de los culpables? De verdad, esto puede ser tomado como historia. No, y maldiciendo su propia sangre, porque Herrera Luque no era de pura raza amerindia, ¿no? Maldiciendo su propia sangre, al fin y al cabo. No, y la tesis de Herrera Luque es insostenible y fue superada con investigaciones históricas recientes. Es falso que los españoles llegaron a Venezuela, que llegaron a Venezuela fuesen así. Claro, algunos los hubo como López de Aguirre, no vamos a caer en leyenda rosa, Pero ¿no? sí, Emilio, sí es que este tema está muy claro. Mira, si los que llevaron exclusivamente presos e indeseables a sus colonias fueron los británicos, porque date cuenta que Australia, que llevan presos, y a Estados Unidos llevan gente de otros grupos religiosos que ellos consideraban indeseables y los mandan a América del Norte a territorios absolutamente inhóspitos a que se pudran allí. Pero si es que esos quienes los hacen son los británicos. O sea, es que lo que tú decías antes, que se proyecta lo que hace Arismendi en el Taita Bobe, pues se proyecta lo que hicieron los británicos en los españoles. O sea, es un juego psicológico, yo diría que perverso, en verdad. No porque sea exclusivo de Herrera Luque, porque Herrera Luque al fin y al cabo, pues recoge, en fin, por desgracia, una propaganda previa. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, él recoge la propaganda que sobre todo en aquella época pues era más cruda, ¿no? Y, y bueno, como dije, hay investigaciones recientes, investigaciones históricas como los tres tomos del profesor Ali López Boorques, publicados por la ANH, ¿no? Por la Academia Nacional de Historia de Venezuela, para los que no lo sepan, y comprueba lo que les decimos, ¿no? O sea, es una investigación documental que relaciona uno a uno la cantidad de personas que pasaron de España a Venezuela en 300 años, con oficio, con procedencia, etcétera, que desmiente toda esta tesis de Francisco Herrera Luque. El trabajo de López es una investigación seria, lo demás son cuentos, hay que decirlo así. Eso es lo Ay, que hay que recomendar. y es lo que decimos siempre, o sea, como si tú mandas a una pandilla o a un atajo de forajidos, eso no dura en el tiempo. Se la vengo a referir. Si
queremos, digamos, exaltar lo que fueron los aztecas, no lo que fueron los incas. ¿De verdad ustedes me están diciendo que 500 forajidos de la península acaban con los aztecas y 200 ladrones de la península acaban con los incas? Están dejando en muy mal lugar las culturas amerindias, porque si los indigenistas supuestamente lo que quieren hacer es exaltar estas culturas, oye, pues las están dejando en muy mal lugar. Afortunadamente sabemos que la historia no fue así. La historia fue muchísimo más compleja. La emigración ibérica al continente americano fue más heterogénea y controlada de lo que se estaba vendiendo en la propaganda. Y bueno, también es verdad, tampoco vamos a culpar excesivamente a Herrera Luque. ¿Por qué? Porque, como decimos, al fin y al cabo, lo que recoge, por desgracia, es una propaganda previa, en una época además donde la psiquiatría predominaban ciertos conceptos deterministas que ya están superados, pero que es un despropósito que Boves el Urogallo se ha considerado como una biografía de José Tomás Boves. Es absurdo, ¿no? Sí, bueno, y con respecto a Bob es el uruguayo, que de igual manera, o sea, es una novela fabulada, no es una obra histórica, ella vemos algunas exageraciones, ¿no? Como el capítulo del famoso baile de la muerte, en el que supuestamente José Tomás Bob invitó a varios mantuanos a un baile en Valencia y después los asesinó y violó a todas las mujeres mientras sonaba la música, ¿no? Sí, Y es o que que en la toreaba a las ocupación, personas, o que toreaba a las ¿perdona? personas, que toreaba a las personas, les ponía banderilla a sus enemigos, ¿no? Sí, sí, vemos muchas exageraciones, pero la ocupación de Valencia del 9 de julio de 1814 ocurren la leyenda como más grande de Tomás Boves, ¿no? Que sí, tiene fondos verídicos, pero con muchas mentiras, siempre tan novelados al llegar a extremos de culebrón casi, ¿no? Y vamos a contar un poco, Buena ¿no? palabra. Sí, vamos a contar un poco la historia de qué en verdad pasó aquí para que la gente no crea mucho en este capítulo de Bob el Uruguayo. Y es que al siguiente día de la ocupación de Valencia, el 9 de julio de 1814, se celebró una fiesta, ¿no? Que se relata trágica en Bob el Uruguayo y que pasó, sí, en la vida real. Y se convoca una reunión para celebrar la victoria que se prolongó con un baile y asisten los mandos realistas y algunos, según la leyenda, obligó a asistir a personajes relacionados con los independentistas que al parecer creían poder congraciarse con los vencedores y adaptarse adecuadamente al nuevo régimen. Y Boves y sus oficiales se divertirían bailando el piquirico, ¿no? Y otras danzas locales con algunas damas mantuanas y llegó un edecán con una lista confeccionada por los mandos y en la que se designaba a los que debían ser ejecutados sumariamente por su implicación en las masivas matanzas de españoles y prisioneros realistas, ¿no? En la etapa de la anterior ocupación republicana. Y bueno, Boves había ordenado pasar por las armas a los principales mandos y responsables insurgentes. Algunos de los sentenciados fueron detenidos en la propia fiesta, pero llevados a las afueras de la ciudad y ejecutados por las fuerzas de Morales. Diversos cronistas aportan detalles melodramáticos, ¿no? Incluso relatan que las ejecuciones tuvieron lugar durante la propia fiesta y para ello se cita diversos testigos presenciales, entre ellos varios que ni siquiera, Antonio, llegaron a la ciudad hasta bastantes días después, imagínate. Y existen versiones dramatizadas de la escena, ¿no? Desde la descripción de Boves haciendo bailar a las damas valencianas látigo en mano, en la realidad es algo menos melodramática, ¿no? Sí. Varios partidarios de la causa insurgente que por descontado no habían sido obligados a asistir, fueron simplemente detenidos en el transcurso de la celebración y algunos detenidos fueron pasados por las armas. Y bueno, las cifras difieren. El capellán Llamosas, que no es la fuente más confiable, la sobredimensiona a 800 y seguramente incluye muchas bajas de la campaña anterior. Y Mm. según el historiador independentista, o sea, del bando republicano, José Donato de Austria, fueron tan solo 20 oficiales y 50 soldados los que fueron pasados por las armas esta noche. O sea, que vemos la exageración de este capítulo del baile de la muerte en Valencia, que bien lo recoge Boves el Uruguayo, y las cosas no fueron tal así, ¿no? Es que eso es un juego psicológico que se hace concretamente en Valencia, porque Valencia fue una plaza absolutamente realista. De hecho, cuando entra el Taita Bobes, pues se sacan una bandera, ¿no? Por fin Valencia recobró su libertad, al igual que Coro y Maracaibo fueron plazas realistas. Entonces, claro,
para intentar disfrazar el apoyo popular a la causa realista, pues tenemos que meter un acto de barbarie como que empañe, ¿no?, lo que había detrás. Entonces, bueno, incluso, que Bob, claro, como es un personaje que se mueve mucho en el mundo del misterio, porque aquí, Emilio, hemos asumido eso de que Bob estuvo preso por contrabando, o eso de que se unió a la causa insurgente, porque realmente no hay demasiadas pruebas feas, por lo menos fehacientes, ¿no? Contantes y sonantes sobre ese tema. Eso también sale en Bob el Urogallo. Y todo lo que, por ejemplo, el episodio con Espejo, que era un, en fin, un criollo que se cambia varias veces de mando y dice, adiós espejito, se te acabó la luz, la famosa frase de Bobe. O por ejemplo, cuando manda a almorzar a Diego Jalón con él, que era un gallego que había apoyado la causa independentista, y esto es uno de los muchos ejemplos que tenemos de españoles que apoyaron, españoles peninsulares me refiero, que apoyan a los insurgentes, ¿no? Y lo invita a almorzar y después del almuerzo lo manda a ejecutar. Pero claro, es que es un personaje muy literario porque se mueve en una aura de misterio. Y tanto Herrera Luque como Juan Uslar han contribuido a esa leyenda, para mal, lógicamente, de Bobes, que han sido tomados como absolutos referentes historiográficos, cuando nada más lejos de la realidad. Y bueno, hay que tomarlo simplemente como una novela, una fábula histórica, ¿no? O sea, como puede ser Las Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Pietri, ¿no? O sea, algo como para entretenerse y apreciar una buena literatura, porque Real Luque es muy buen escritor. Aquí no vamos a estar eh, satanizando tampoco su figura, que sí, que su obra está muy llena de leyenda negra, pero hay que tomarlo como eso, como literatura, fábula historiada, por decirlo de alguna manera. Y bueno, para finalizar, yo creo que cito al historiador venezolano Rafael Arraiz Luca, ¿no?, sobre la figura de Francisco Herrera Luque, y dice lo siguiente: escribió algunas novelas muy buenas, pero no son investigaciones históricas. Yo creo que con eso podemos cerrar, ¿no?, el podcast sobre este escritor venezolano Francisco Herrera Luque. Sí, de hecho, Las Lanzas Coloradas, a mí, aun siendo también novela, que tú sabes que para mí es el libro que yo digo siempre, el libro que me cambió la vida, le veo más rigor o más intento de rigor que a Bobes el Urogallo. Sí, porque Arturo Uslar Pietri era más riguroso a la hora de escribir y documentarse. Mm. Él no caía tanto en la leyenda negra, era mejor analizando los hechos históricos que Herrera Luque, que sí cayó de lleno en leyenda negra en su obra, ¿no? Y eso que Arturo Uslar Pietri, pues también era bolivariano, pero dentro de eso, pues yo siempre le he visto más rigor. Pero bueno, al final yo creo que hemos dejado claro, Emilio, que en fin, no pretendemos defenestrar la figura de Herrera Luque, simplemente que no se ha tomado como un historiador, ni que su libro Bobes el Urogallo es una biografía fidedigna de Bobes, porque no es así. No es así y llevamos demasiado tiempo cometiendo este error y esto ha creado un imaginario absolutamente deformado. Y es lo que decimos siempre, que estas cosas no nos ayudan. Nosotros tenemos un problema de comprensión de nuestra historia. Yo insisto mucho en este punto, en la comprensión, en la pedagogía, y hay que dejar las cosas claras, ¿no? Así que nada, Emilio, como siempre, un placer charlar contigo. Siempre recomiendo que visiten tus páginas, Venezuela Provincial en Facebook, en YouTube, en Instagram. Tus artículos, hace poco hemos publicado uno en Españoles de Cuba, acerca de Fernando VII. Bueno, Ujú. de vez en cuando te peleas con el mundo, pero en fin, son gajes del oficio y si no, camino de Guanajuato, ¿no? Sí, a llorar allá con las momias de Guanajuato. Y bueno, también recordar a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz, ¿no?, en sus redes sociales. Está en Facebook como página de Antonio Moreno Ruiz, en Twitter como un andaluz indiano, y suscribirse a su canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, al de Venezuela Provincial también, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta si le gustó este video, ¿no?, y compartirlo para así llegar a más público, darle a la campanita para así cuando subamos material nuevo, pues estén informados de lo que subimos. Y también, bueno, recordarles que si desean ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de investigación histórica, puedan hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial y de Antonio Moreno Ruiz, ¿no? Con tan solo 1 euro
ya nos están ayudando en nuestro proyecto de investigación histórica. Y bueno, aprovechamos, Antonio, para mandarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González y José Alberto Gil. Martínez, un saludo para José Alberto, que hace tiempo que no hablamos con él. Sí, un saludo que sé que siempre nos ve y nos sigue, ¿no? Listo, pues volvemos la semana que viene, Dios mediante, con más temas hispánicos. Te mando un fuerte abrazo, Emilio, desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa Corte de Madrid. Antonio, hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.